Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es un Dios de amor y de compasión y de misericordia y nos quiere inconfundiblemente. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti esta tarde a darte muchas gracias por Tu amor, Señor, un amor que Tú tienes para todos los que has creado, Padre. Tú dijiste por medio de Tu Hijo Jesucristo que haces llover sobre buenos y malos y sabemos que Tu amor, Señor, no tiene límite, así que, Padre, te damos las gracias por ello porque todos nosotros estábamos desviados. Tu palabra dice que no hay ni uno, ni siquiera uno que busque la voluntad Tuya y sabemos que es así. Por eso, antes del tiempo, antes de la creación, Señor, Tú tenías predeterminado que Tu Hijo Jesucristo tomara carne y viniera aquí a esta tierra a redimirnos, a darnos vida y a hacernos Tus hijos y Tu hija. Así que te damos las gracias por ello, Padre, y nos ponemos delante de Ti en esta tarde a darte honor y gloria y a pedirte, Señor, que Tú estés con nosotros y que nos bendigas. Y que bendiga a todos los tuyos alrededor de la tierra, que abra nuestras mentes y corazones para que Tu palabra caiga como esa semilla que fructifica en nuestros corazones. Pidiéndote por aquellos que alrededor del mundo todavía no Te conocen, Señor, que nos ayude y nos inspire y nos motive a utilizar los instrumentos que Tú pones en nuestras manos para que podamos alcanzarlos. Dándote gracias y pidiéndote por todos los que a través de España y en distintas partes del mundo, Señor, confían en Ti, pidiéndote que nos bendiga y que nos ayude, Señor, a alabarte y a honrarte y a bendecir Tu nombre y a reconocerte en nuestras vidas y en las acciones de las mismas. Pidiéndote que por medio de Tu Espíritu nos bendigas con clarividencia, con capacidad de entender y de practicar, Señor, la palabra Tuya, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer como introducción a la alabanza. Aquí en Crónicas, en Primera Crónicas 16, verso 30 al 34, que tiemble ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y todo cuanto contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten el gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Alabad al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y es una bienvenida a alabar a Dios, una invitación a alabar a Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios ha creado todo, y Dios tiene un plan maravilloso. Entonces Él está llamando, en el salmo este de acción de gracia y de bienvenida a alabar a Dios, se está haciendo una llamada a alabar a Dios. Incluso los árboles del campo canten a Dios, porque todo lo que hay creado y que todavía no se ha trastocado, alaba a Dios, en verdad nos muestra que Dios es maravilloso y Dios es hermoso y es bueno todo lo que hizo. Así que vamos a darle gracias, vamos a alabar a Dios. Dios escucha nuestra plegaria, no dicha, si la decimos en nuestro corazón también. Vamos a poner algunas necesidades en las manos de Dios. Y vamos a pedir por dos cosas en concreto, porque creo que son básicas en este tiempo en el cual estamos. Vamos a orar por la paz del mundo. Porque incluso en países donde no hay guerra, es increíble la cantidad de muertes y de crímenes que hay. Países que, Guatemala, El Salvador, Brasil mismo, incluso aquí, que está llegando también muchas de las cosas esas. Las maras están empezando también ya a hacer daño aquí en España, desgraciadamente. Y hay tanta injusticia y tanto problema y tanto desafío, que vamos a pedir a Dios por la paz del mundo. Amoroso Dios y Padre, Señor, Tú eres Shalom, el Dios de paz. Y Tú a través de Tu Hijo Jesucristo hiciste la paz con los hombres. Señor, enséñanos a caminar en el camino de la paz. Ayúdanos, Padre, a conocer más y más que es cediendo que podemos ganar, que es dando que podemos tener y que es muriendo que podemos vivir. Señor, Te queremos pedir por la paz del mundo. Tu Hijo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, oró por la paz de Jerusalén y nosotros pedimos por la paz del mundo entero. Sabemos, Dios, que esa es una situación que mientras el ser humano esté desviado y alejado de Ti, no podrá ser una realidad plena, pero mientras llega esa plenitud,
Te pedimos, Padre, que pongas en las mentes y corazones de los seres humanos un poco más de sentimiento de armonía, de reconciliación, de perdón, de paz, en una palabra, Señor. Pidiéndote que las naciones como Siria, donde hay tantísimo derramamiento de sangre, tanto odio que se está sembrando, tanto dolor, Señor, que se está infligiendo, en Irak y en otras partes del mundo, Señor, que tú intervengas en las mentes y corazones de aquellos que pueden tomar medidas para que haya un poco más de coexistencia y de paz. Pidiéndotelo, Padre, y dándote la gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la segunda cosa, como vamos a celebrar la segunda venida de Cristo, y vamos a estar hablando acerca de ese tema, es que venga la plenitud del reino de Dios. Jesucristo enseñó a sus discípulos a pedir, vénganos tu reino. Y podemos y debemos de pedir que el reino de Dios venga, que esa plenitud venga del reino de Dios. Con el regreso de Jesucristo sabemos que eso será una realidad. Amoroso Dios y Padre, tu Hijo Jesucristo nos enseñó a orar que viniera tu reino a hacer su voluntad dentro de nuestras vidas. Y te pedimos también, Señor, que esa realidad sea para todos los que has creado, pidiéndote, Padre, que intervengas en las situaciones de esta tierra, conforme a tu maravillosa voluntad y divina soberanía, Señor, anticipes la venida de tu reino a esta tierra. Esta tierra está en problemas, en dificultades. Ni siquiera el clima es ya lo que era. Señor, te pedimos que tú, en tu misericordia y amor, intervengas y que venga esa plenitud de tu reino con el regreso de tu Hijo Jesucristo. Que por fin se acaben los conflictos y la injusticia y reine la paz y la armonía y haya verdadera tranquilidad y seguridad, Señor, y tú puedas, por fin, hacer morada en todos los seres humanos y vivir esa comunión maravillosa a la cual tú nos has llamado. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Rey soberano, tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema que tenemos para hoy es con esperanza a pesar de cómo está el mundo. Con esperanza a pesar de cómo está el mundo. Y la escritura central del mensaje que he decidido hoy para leer está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y nuestra hermana Nela nos lo va a leer para todos nosotros. Libro de Hechos 1, versículos 6 al 11. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. El texto dice lo siguiente. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Muchas gracias, Nela. Jesucristo estaba a punto de ascender al cielo. Y los discípulos le preguntaron que cuándo iba a venir la plenitud de su reino, cuándo iba a establecerse la paz en Israel. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones, que solamente está en la potestad de mi Padre. Pero os dejo una comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión que nos dejó Jesucristo. Y luego, mirando al cielo, se le aparecieron los ángeles y los ángeles nos dieron otra promesa más. A este Jesucristo que habéis visto ascender, lo veréis venir sobre la tierra de nuevo. Vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Es decir, será visible, será para todos los seres humanos. Pero hoy, mientras eso acontece, estamos viviendo en tiempos difíciles. Bueno, tiempos difíciles son desde el tiempo de Cristo en adelante, principalmente. Siempre ha sido la historia humana, pero parece ser que el ser humano, cuanto más inventa, más capaz es de hacer mal, o el mal se aumenta. Sí,
Antes no podía hacer una matanza masiva como hoy se puede hacer a través de bombas nucleares, por ejemplo. Eso ha acontecido de los años 50 en adelante. Entonces, el mundo está viviendo cada día en situación de más peligro. Hace 50 años, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, anunció su guerra contra la pobreza, porque él vio que la pobreza era un problema serio en Estados Unidos. Y él dijo, nuestro propósito es no solo aliviar los síntomas de la pobreza, sino curarla. Y sobre todo, prevenirla. Su meta era darle un pez a los necesitados. No era esa su meta, darle un pez, sino darle una caña y enseñarlos a pescar, para que no tuvieran problemas. Pero en la actualidad, ¿qué pasa? Después de muchos años de programas de gobierno y billones de dólares gastados, 47 millones de personas en el país más desarrollado del mundo, 47 millones de personas dependen de la ayuda de los alimentos del gobierno, que el gobierno provee. 13 millones más que hace 6 años y medio. Eso es algo de lo que sucede en el país más poderoso y rico de la Tierra. Por no hablar de las miles de personas que mueren asesinadas por otras que poseen armas de fuego sin apenas restricciones, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos cada uno casi puede tener un arma o 2 o 3 o las que quiera. Y así van las cosas. Mientras en Siria, después de cerca de 6 años de guerra civil internacionalizada, el país está casi en ruinas. Y es curioso, una ironía más de las que voy a hablar, de algunas ironías. Al mismo tiempo, el gobierno está haciendo publicidad enseñando a Alepo como si no hubiera acontecido nada. El otro día lo mencionaba en televisión. Y las calles ya no existen así. Está todo lleno, está en ruinas, porque están continuamente bombardeándolo. Y parece que no hay forma de llegar a un alto el fuego, y menos a un acuerdo de paz. Pero por otra parte, los gobiernos de la Tierra se reunieron en la Asamblea General de la ONU para hablar de la paz, mientras se había recordado un frágil alto el fuego de una semana en Siria. ¿Sabéis cuánto duró? 3 días. Estando en mitad de las conversaciones, un avión bombardeó otra vez para romper ese acuerdo de una semana, solo para hablar de paz era, pero es una ironía. El ser humano parece que no conoce camino de paz como sabemos que es. Tales ironías abundan en nuestro mundo. Es una realidad esa situación. ¿Qué pasa en España? En España esa ironía y contradicciones también están. Mientras este año se colocaba Amancio Ortega, de Inditex, como el hombre más rico del mundo, porque adelantó a Bill Gates en la lista de Forbes, los informes de UNICEF, organización nada sospechosa, señalaban que desde el 2007 el número de familias con menores que tienen que acudir a organizaciones no gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas de alimentos y otras, se ha triplicado. Nuestro país ocupa el puesto número 7 de 41 países en crecimiento de la pobreza infantil entre 2008 y 2015, según un informe de la UNICEF. En 2013, 2.306.000 niños en España vivían bajo el umbral de la pobreza. Y el número no ha dejado de crecer, porque todavía no ha dejado de crecer ese número. El Instituto Nacional de Estadística, otra organización que no es nada de sospechosa, concluyó que el 22% de los españoles vive bajo el umbral de la pobreza. El porcentaje de pobres sube a 29,2% a 22% si las bajas rentas se añaden a los hogares con carencias materiales. El umbral de la pobreza para un hogar con 2 adultos y 2 niños en España se sitúa en 16.719 euros. Si cualquier hogar que tenga 2 adultos y 2 niños y no entre en más de 16.719 euros se considera que está por debajo del umbral de la pobreza. Y los que vivimos, y creo que vivimos todos los que estamos aquí, sabemos lo que vale vivir, lo que cuesta comer, pagar electricidad, pagar luz, pagar teléfono, sabemos lo que cuesta. Entonces no creo que tampoco es una cifra exorbitante, porque estamos hablando de 4 personas para vivir con 16.719 euros al año. Hoy, desgraciadamente, hay cada vez más hogares que incluso trabajando los 2 padres siguen estando por debajo del umbral de la pobreza, porque los salarios han bajado drásticamente. Como muestra este Twitter, alguien que inventó un Twitter de esta manera, una amiga, y es un Twitter que parece que es real, una amiga empieza a trabajar el lunes en una tienda de Inditex,
de este hombre que es el más rico de Zara, ¿no? Zara conocéis todos. Dice, una amiga empieza a trabajar el lunes en una tienda de Zara, 30 horas a la semana, con sábados y domingos, por 580 brutos al mes. El milagro de Amancio Ortega. Eso pone en el Twitter. Eso es lo que está pasando en España. Porque lo que se quiere es competir con China en los salarios y todo eso, porque los chinos producen muy barato, porque a lo mejor un salario allí, no sé, pues serán 100 euros como mucho al mes. Entonces, España no puede competir, Europa no puede competir de esa manera, pero parece que los gobiernos creen que podemos competir de esa manera, bajando los salarios. Y se ve que no es la forma. Tenemos esperanza, a pesar de cómo está el mundo. Jesucristo regresará como nos prometió y la plenitud de su reino llenará la tierra, como dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Y es una realidad. Él va a regresar, no sabemos cuándo. Él dijo ahí en esa escritura que no ha leído Nela, ahí en el libro de Hechos 1, que está en la potestad del Padre. No sabemos cuándo, pero no ha dado una comisión. De hecho, Jesús nos dijo en Lucas 21, 28, algo aparentemente contradictorio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y está hablando de guerras, de conflictos, de dificultades, de que el hermano entregará al hermano, de que no habrá fe, de que habrá enfermedades y tribulación y guerras, que las ha habido a lo largo de la historia, pero cada vez quizás van a incrementar. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, el cristiano tiene esperanza. Podemos levantar la cabeza y decir, Señor, vendrá algo que no tiene comparación con lo que hay ahora. Y pienso que es con esa idea con la que murieron los mártires que estuvieron siendo aserrados, matados en las fauces de los leones, echados a las fieras, atravesados por espadas, quemados en la hoguera, y estaban cantando a Dios alabanza, porque sabían que venía un tiempo cuando todo eso habría quedado atrás y habría gloria, paz y plenitud para todos. Con el regreso del Mesías glorioso, libertador de las naciones, se detendrá el sufrimiento de este mundo y todos tendrán abiertos sus ojos para ver y sus oídos para escuchar lo que son en y por medio de Jesucristo, hijos e hijas de Dios. Ahora, la inmensa mayoría de la gente no sabe que son hijos e hijas de Dios. No lo saben, porque están totalmente al margen de esa realidad. Mientras tanto, tenemos que seguir llevando a cabo la comisión que les dio Dios a los discípulos, poco antes de ascender al cielo, la de llevar las buenas noticias de su amor incondicional e ilimitado para con todo el mundo en su Hijo Jesucristo, como se nos leyó en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, y eso aconteció desde el día de Pentecostés en adelante, y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Si Cristo estaba diciendo, el anuncio del Evangelio se va a expandir como cuando tú tiras una piedra a un charco de agua y haces esos círculos concéntricos cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Así se estaría expandiendo la comisión de dar a conocer el reino de Dios a las naciones, de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer las buenas noticias que el mundo puede disfrutar en Jesucristo. ¿Estás siendo testigo de Jesucristo? Primero personalmente, haciendo partícipes del amor de Dios a todas las personas con las que entras en contacto, por medio de los esfuerzos como comunión comprometida con Jesucristo. Nuestra página web ha recibido ya más de 29.100 visitas. Es increíble lo que Dios hace hoy a través de Internet. Internet es un vehículo que hay cantidad de organizaciones cristianas que por medio de páginas web estamos dispersando el Evangelio y que se están cruzando, ¿no?, como redes, como una red que se echa. Y Cristo utilizó ese ejemplo, ¿no?, de los pescadores. Somos pescadores de hombres. ¿Y cómo se llama la web? Net. Es una red. La palabra net es red. Es una red. Y esa red está en todos los países, por todo el mundo. De 114 países ha recibido la página web de la Iglesia visitas. Jamás pensaríamos que siendo una iglesia tan pequeña aquí en España, no en el mundo entero, pero en España somos pequeños, desgraciadamente, pudiéramos tener personas leyendo lo que Dios nos ha inspirado a escribir ahí en 114 países del mundo. Es increíble. Donde hay españoles o personas que hablan español. Es increíble.
Damos gloria a Dios por ello. Españoles que están trabajando, sean turistas, trabajadores o personas que están aprendiendo español, que también a veces... Yo cuando trabajaba en nuestra universidad en Estados Unidos, cuando estaba estudiando, llegaban cartas de personas que decían, por favor, envíenos la pura verdad que era entonces, igual que ahora La Verdad y Vida, envíenos su revista porque queremos aprender español. Le contestábamos, bueno, si solamente esa es el deseo, no sabemos si sí o no, pero se la enviábamos de todas maneras, se la enviábamos, porque queríamos que leyeran el Evangelio de todas formas. Así que teníamos, aquí en España teníamos entonces 30.000 lectores de la revista, y era algo tremendo. Pero ese tiempo hace que pasó. También por medio de Verdad y Vida, de nuestra revista, por medio de la congregación. Nuestras ofrendas de las celebraciones anuales son una parte importante de los ingresos anuales de la Iglesia. Ayer de madrugada estuve haciendo el informe de ingresos anuales de la Iglesia, de ingresos y gastos, y al cierre de septiembre de este año, Inela aquí es la secretaria de la Junta Directiva, a septiembre, lamentablemente, el déficit anual acumulado asciende a 16.338,89 euros. Casi todos los años es así. Dios nos ha llamado a trabajar por fe, y es lo que hacemos. Luego, de alguna manera, pues organizamos el festival, las ofrendas del festival entran, y de una manera u otra, cada X tiempo va cuadrando el presupuesto, porque no todos los años lo cuadra, pero cada X tiempo sabemos que lo cuadra. Hasta ahora lo ha hecho así, y tenemos confianza que lo seguirá haciendo, porque creemos que estamos haciendo su voluntad. Así que, hermanos y hermanas, vamos a recoger una ofrenda hoy, dando gracias a Dios por habernos invitado por medio de Jesucristo para ser testigos de su amor. En un mundo que está cada día más lleno de ironías y contradicciones, ajeno al camino del reino de Dios. Así que mientras recogemos la ofrenda, vamos a dar gracias a Dios en nuestras mentes y corazones, porque Dios nos permite participar en aquella invitación que Jesucristo le hizo originariamente a sus discípulos y que nos hace a cada uno de nosotros, nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permite darle. Amoroso Dios y Padre, Señor, sabemos que tu pueblo a lo largo del tiempo, igual que allí cuando el rey David colectó, él presentó aquella ofrenda maravillosa y movió al pueblo a dar de la forma maravillosa que también lo hizo para construirte a ti un templo, Señor. Y ofrecieron acción de gracia a ti porque tú eres soberano, Señor, el que nos das el respirar, el vivir, nos da el alimento, nos da la fuerza, nos da la vitalidad, nos da la salud, nos da todo lo que tenemos, Señor, los trabajos que tenemos, nos da los medios de subsistencia que tenemos, Señor. Así que te damos un poco de lo que tú antes nos has dado y te presentamos esta ofrenda, Padre, como agradecimiento a ti, porque tú nos provees, Señor, de lo necesario y de aquello que también tú quieres que usemos y que entreguemos para que la participación en la obra de tu Hijo Jesucristo, que Él está haciendo para ti, llegue a más personas en esta tierra. Así que te pedimos, Padre, que tú bendigas las vidas de cada uno de nosotros, de aquellos que hacen posible esta ofrenda, y de aquellos hermanos que van a escuchar este mensaje y van a dar también la suya, Señor, que tú bendigas sus vidas, que les ayudes, que los motive y los inspire, o de aquellos, Señor, que todavía sienten duda o que están porque no pueden dar, Señor, también en congoja, Señor, que tú les bendiga y que los ayudes y los prosperes y les des lo necesario. Dándote gracias, Padre, sabiendo que te damos de aquello que tú nos has dado antes, te pedimos que bendiga esta ofrenda para que llegue lo más lejos posible para llevar a cabo la comisión que tú nos has dado a través de la invitación de tu Hijo Jesucristo. Llevar las buenas noticias en Él a todo el mundo. Dándote gracias y pidiéndotelo en su nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la ofrenda. Que Dios os bendiga. Ironías como las que mencionaba antes de la injusticia de este mundo, que aún trabajando ambos padres no ganen para salir de la pobreza. Que las grandes potencias del mundo acuerden un alto el fuego en la guerra de Siria para romperlo pocos días después y poco tiempo después de haberse sentado en la ONU para discutir de paz. Que tengamos muchachas y muchachos que están desnutridos por estar a la moda en países donde abunda la comida. Y eso pasa aquí en Europa, en Estados Unidos. Chicas y chicos que están desnutridos teniendo abundancia a consecuencia de la anorexia y de otras enfermedades. Eso es una contradicción de este mundo también.
y otras muchas reflejan la realidad de que vivimos en un mundo caído. Todas esas ironías, esas contradicciones, son una realidad que muestran que vivimos en un mundo caído. En Génesis se nos dice que Adán y Eva decidieron dirigir sus propios pasos en lugar de escuchar a Dios, que lo había creado. Y lo había creado para que tuvieran una relación con Él. De hecho, la palabra de Dios dice que se paseaba en el jardín Dios con ellos. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, para tener relación con nosotros. Él quiere tener una relación eterna con cada uno de nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene. Pero ellos decidieron alejarse, eligiendo por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, pavimentando sus propios caminos de acuerdo a sus decisiones. Y esa ironía de la injusticia, de sinsentidos que vemos a nuestro alrededor, que sufrimos y experimentamos ahora, son el resultado directo de las decisiones erradas de los seres humanos y fueron profetizadas por Isaías. Isaías dijo en Isaías 5:20, sabiendo que ya en su tiempo acontecía, desde luego, desde que los primeros padres se desviaron y siguieron sus caminos, ya acontecía eso. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso está aconteciendo cada día más. Lo normal, lo natural, es que un padre y una madre tengan hijos. Haya un hogar con seguridad, donde se le dé seguridad y se le proteja. Hoy está hablando ya de matrimonios de personas del mismo sexo, teniendo hijos. ¿Qué le van a enseñar a esos niños? ¿Qué camino le van a enseñar? Estamos empezando a ir por caminos contra naturaleza, más y más cada vez. Y la ciencia está ayudando a que eso sea una realidad. Ya Daniel profetizó que la ciencia se aumentaría, pero también aumentaría el mal. Y eso es lo que está aconteciendo más y más en este mundo. Alejada de Dios en sus mentes y corazones, la humanidad pierde su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, son ejemplos notorios de eso. Como observó la filósofa francesa Simone Weil, en su libro Gravity and Grace, Gravedad y Gracia, el mal, cuando estamos bajo su poder, no se percibe como tal, sino como una necesidad o incluso como un deber. Y esa es la forma en la cual los gobernantes, por ejemplo, justifican las guerras. La guerra no se justifica con nada, pero dice, era necesario. Y entonces lo justifican de esa manera. Esa es la forma en la cual el ser humano, llevado por sus propios caminos, justifica aquello que no tiene justificación. Las personas involucradas en el mal a menudo se convencen a sí mismas de que están haciendo el bien. Vemos esto en nuestros días, en los altos porcentajes de embarazos que terminan en aborto. Es una gran ironía que las personas se movilicen en contra de los toros, pero no en contra de dar muerte a los seres humanos no nacidos. Es una contradicción total. Tú ves a miles de personas manifestándose en contra de matar a los animales, por ejemplo. Pero no ves esas mismas personas manifestándose en contra de liquidar la vida de los seres humanos. Es increíble, es una ironía. Y es porque tenemos diferentes valores. El ser humano, cuando está alejado de Dios, ya no tiene los valores que debiera de tener. Ni siquiera los valores naturales. Pierde los valores naturales. Es increíble. Así que cuando el ser humano no es consciente del verdadero Dios, su foco se centra fácilmente en él, en sí mismo, en la autopreservación, autopromoción y autosatisfacción. Y eso es lo que tenemos en este mundo. Mime conmigo. Esos son los adjetivos que este ser humano, llevado por sí mismo, sabe analizar. Separados de Dios hacemos lo que nos parece bien, como sucedía en el tiempo en el que Israel se quedó sin jueces. Allí en Jueces 17:6 dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía, cada uno hacía lo que le venía en gana, nadie se preocupaba de nadie. Esta es otra gran ironía, porque no fuimos creados para vivir sin Dios, fuimos creados para estar en relación con Él, aunque desafortunadamente esa relación se rompió por el pecado. Antes de que Dios nos creara en su omnisciencia, Él tenía un plan maravilloso para lidiar con el pecado y restaurar esa relación. Ese plan, por supuesto, es Jesús. Y Jesús nos enseña a vivir en este mundo roto, con nuestras vidas rendidas a Dios, soberano, de amor santo. Nos enseña Jesucristo a que, sin que nos importen las ironías tremendas que este mundo tiene desconcertantes, nos encontremos, podamos ser confortados conociendo el resultado final.
Porque si no tuviéramos esa esperanza, esa luz, que sabemos que viene después de la sombra y la oscuridad y las tinieblas que hay ahora en este mundo, si no tuviéramos esa esperanza, la vida en realidad no tendría sentido. No tendría mucho sentido. Pero nosotros los cristianos vemos la luz en medio del túnel. Estamos en medio del túnel de este mundo, pero nosotros vemos la luz. La hemos visto en Jesucristo. Él ha vencido ya al mundo. Él ha resucitado una nueva vida. Él está sentado a la derecha del Padre. Nos ha hecho sus hijos e hijas. Y Él ha hecho que nosotros estemos en esa condición en Él. Efesios dice que nos ha sentado en los lugares celestiales en Él. Y es maravilloso saber que tenemos esa situación. Es como si fuese aficionado de un equipo de fútbol y tuvieses la capacidad de conocer que tu equipo ganará el partido, estando aún en medio del mismo. Incluso cuando aparentemente pareciera que iba perdiendo, tendría el consuelo y la seguridad de saber que al final será ganador tu equipo. Y eso es lo que nos sucede a los cristianos. Sabemos que después de este mundo, de estas tinieblas, de estas dificultades, viene la alegría, viene el gozo, viene la paz, viene la plenitud. Miramos hacia ese tiempo futuro cuando todo será enderezado, como el apóstol Pablo recogió siendo inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 1, verso 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuál es ese propósito? Reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo, todas. Ese es el propósito de Dios, que todos tengamos comunión, que todos tengamos unidad. En Colosenses 1, 19, 20, porque a Dios le agradó habitar en Él, esto es en Jesucristo que habitara, con toda su plenitud, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Qué nos dice que Jesucristo es plenamente Dios, esa escritura? Hoy han estado los testigos de Jehová en mi casa de nuevo, y es una de las escrituras que le he dicho, y esa escritura en su Biblia la tienen torcida, desgraciadamente, para que no exprese lo que ahí se dice, porque a Dios Padre le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud, es decir, Cristo es plenamente Dios. Y Juan 1.1 no lo dice, el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, está claro, no queda duda al respecto. Además, como yo le decía hoy, si vosotros no creéis en Cristo, no tenéis Salvador. ¿Cómo voy yo a aceptar eso? Yo tampoco lo tendría. Porque dice, no, pasamos por tu casa y hablamos más. No, porque es que no estamos de acuerdo en algo que es básico, que es primordial, que es el centro de mi fe, que Jesucristo es Dios. Entonces le digo, cuando ustedes crean eso, o estén en disposición de estudiar la Escritura, vengan y entonces hablaremos. Y dice que en Él habita toda la plenitud, versículo 20, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, unir todas las cosas, está diciendo lo mismo que en Efesios, tanto las que están en los cielos, en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por el pecado, el ser humano se separó de Dios, pero Cristo, con su muerte, pagó para reunirnos con Dios de nuevo, y esa es la condición que todos los seres humanos tienen hoy, aunque no lo sepan. Los seres humanos, todos los que hay, están reunidos con Dios, Dios se ha reunido con ellos, pero ellos todavía no conocen eso, todavía no han dado la bienvenida a esa realidad. Pero Cristo, por medio de Cristo, reunió a todos con Dios. Y ahora lo que dice el apóstol Pablo es que falta que los hombres se reúnan a Dios. Dios se ha reunido con los hombres, pero ahora falta que el hombre se reúna. Y por eso tenemos la comisión de decirle la buena noticia, de que Dios ya pagó el precio. Vuelvan a casa. Van a ser bienvenidos. Las puertas están abiertas. Esa gloriosa realidad se llevará a cabo en unos nuevos cielos y una nueva tierra, donde toda lágrima será enjugada. Apocalipsis 21:4, una escritura maravillosa. Él, Dios, le enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eso es la plenitud del reino de Dios. Cuando Cristo retorne y la plenitud del reino de Dios entre en acción, eso es lo que habrá. No habrá más dolor, ni más llanto, ni más sufrimiento, porque las primeras cosas han dejado de existir. Será la realidad espiritual, la comunión con Dios plena. Dios estará con los hombres y Él será su Dios y su Padre y nuestro Padre, y será maravilloso. Dios no ha permitido nada que Él no pueda finalmente redimir. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 17 al 25,
Y si somos hijos, somos herederos. Dios nos ha hecho herederos también. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sí, Dios no nos dice en su palabra que vamos a tener una vida fuelle, una vida jauja. No, la vida es difícil para todos. También para los cristianos. Pero tenemos esperanza, maravillosa esperanza. Y tenemos el consuelo y el aliento de saber que Dios, lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo y lo que nos aguarda en Él. Coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero, dice el apóstol Pablo, que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando estés en medio de dificultad, en medio de desafíos, sean del tipo que sea, recuerda estas palabras de Pablo. No se puede comparar nada de lo que nos acontezca ahora con lo que Dios nos ha dado y con la gloria futura que nos aguarda. Nada. Porque la creación aguarda con ansiedad, la propia creación física aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque entonces la creación será redimida, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación misma, que está ahora contaminada, cada día más contaminada. Brígida y yo veníamos ahora por el camino diciendo, ¿desde cuándo no llueve? Y aparentemente, como bebemos todos los días, pues no nos importa. No pensamos en ello a veces. Y la gente habla de mal tiempo. Ahora es buen tiempo. Cuando llueve, mal tiempo. Ahora es buen tiempo. Ah, no, este tiempo es maravilloso. Le ponen el micro a la gente. Maravilloso. Pero recuerda que tiene que llover. Porque si no llueve, la vida depende del agua. La vida física. Y la contaminación que estamos echando fuera, los glaciares que se están derritiendo, el ecosistema, sí, el equilibrio que había en la naturaleza que Dios ha creado, se está perdiendo, se está rompiendo. Esa es otra señal también de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el ser humano lo sabe, pero no hace nada por resolverlo. Otra ironía. Porque sería diferente si fuéramos ignorantes del mal que estamos haciendo. Pero el ser humano lo sabe. Pero no estamos haciendo nada, desgraciadamente. Pero está aguardando ese tiempo. Versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo que nos ata a lo físico y nos impide hacer cosas que queremos va a ser libertado. Y nos va a dar Dios un nuevo cuerpo espiritual, sin problemas ni dificultades, sin enfermedad, sin dolor, sin arrugas ni verrugas, sin que se nos caiga el cabello ya, ni tengamos ningún problema. Hermosísimos seremos todos. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Quien espera lo que ya tiene. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia o nuestra perseverancia. Eso es lo que hacemos mientras aguardamos en esta tierra, en esta situación, en este mundo caído, sin ser parte de él. Estamos aguardando con esperanza. Tenemos esa esperanza cierta de que va a venir la plenitud del reino de Dios. Ni el maligno ni el mal tiene futuro. Dios ha sometido todas las cosas al dominio de Cristo. De nuevo en Efesios 1, versos 21 y 22. Efesios 1, versos 21 y 22. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio de cualquier otro. Está hablando de Cristo. Cristo está por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo hizo como cabeza de toda la iglesia, y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Cristo es el que sostiene y el que gobierna todo. Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo lo humilló en público y lo exhibió en su desfile triunfal en la cruz. Luego lo leemos un poco más adelante en la cruz, en su muerte. Sí, no hay ninguna cosa creada, ni física ni espiritual, que pueda tener soberanía absoluta. El que es soberano absoluto es Dios a través de Cristo. Él gobierna con soberanía todo. Y todo lo que ha prometido se va a llevar a cabo, porque Él es soberano.
Pero no tenemos que esperar hasta la consumación final, hasta la instauración de la plenitud del reino de Dios, para beneficiarnos aquí y ahora de las grandísimas promesas de Dios. A pesar de la a menudo depresiva y peligrosa ironías de este mundo nuestro, ciego, injusto, moribundo del presente, y la certeza de que un día moriremos, sabemos que Dios ha hecho una valiosísima inversión en cada uno de nosotros. Valiosísima. Él vino en el Hijo, tomó carne para entregarse por cada uno de nosotros. Pagó un precio carísimo, porque Él nos ama incondicionalmente, porque Él quiso hacerlo. Nadie se lo obligaba, pero Él hizo su creación y encima, como yo el otro día mencionaba la historia del niño pequeño que tenía un barquito, hizo un barquito precioso, y fue a un lago cercano, que era una presa, y lo puso a navegar aquel barquito. Qué bonito, y barquito de Pepito, qué precioso. Y estaba contentísimo riendo. Pero el barco empezó a alejarse, y ya fuera del alcance de él, hasta que cayó por encima de una catarata. Y entonces llorando por el barco, pobrecito. Él lo había hecho con sus propias manos. Pero he aquí casualidad, un día yendo en la ciudad se encontró a ese barquito, allí destartalado un poco, en un escaparate. Inmediatamente que lo vio, le dio alegría y lo reconoció. Ese es mi barco. Entró a la tienda, quiero comprarlo, señor, ese es mi barco, es mi barco. Tiene que comprarlo. El barco está aquí, me lo han traído, me lo han vendido, está aquí, tiene que comprarlo si lo quiere. Fue a casa y en la hucha que tenía un bote lleno de monedas, aquellas que le daban sus padres, cogió todo el bote de monedas y fue a la tienda, lo puso encima del mostrador y dice, tenga el dinero todo aquí está, deme mi barco. Y el tendero se lo dio. Y entonces el niño se fue y salió de la tienda y dijo, ahora eres doblemente mío. Te hice y te he vuelto a comprar. Eso es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Él nos creó, Él nos hizo. Pero luego nos desviamos nosotros, nos alejamos de Él. Y Él vino y murió por nosotros para comprarnos de nuevo. Es maravilloso saber que tenemos un Dios de amor. De ese amor tan incondicional, tan grande, tan maravilloso. Por eso sabemos que Dios nunca abandonará la obra de sus manos, que ha empezado en nosotros. La vida eterna es conocer que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado la vida. Que Dios es siempre fiel, que está siempre con nosotros y que por medio de Cristo nos ha llevado a gozar de la relación eterna con Él, que goza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo están gozando continua eternamente una relación de comunión de amor, continua y eternamente. Y Dios nos ha llevado a esa relación por medio de Jesucristo. Y es maravilloso eso. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, porque quiero contaros las grandes cosas que Dios nos ha dado para tener esperanza. Nos instruye el apóstol Pablo aquí a animarnos los unos a los otros con la esperanza cierta de este gran conocimiento que nos ha dado. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto. Gente incluso que había visto a Jesucristo con vida, pero ya murió. Porque ellos pensaban al principio que Cristo iba a venir casi de inmediato, la segunda venida iba a producirse casi de inmediato. Y entonces estaban empezando a perder un poco el ánimo, a decaer. Y entonces Pablo escribe esto para ellos y para nosotros. No queremos que ignoréis lo que ha de pasar con los que ya han muerto, para que no entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza, como los que no conocen todavía. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo todavía pensaba que Cristo iba a venir